Muy buenas tardes, noches desde aquí España, son las 8 de la tarde, son las 4 en Argentina, desde Buenos Aires. Hoy estrenamos una nueva sección en la última hora, un espacio de entrevistas, y lo hacemos con una sensación un poco agridulce, ¿no? Dulce porque hablamos de un deporte, del fútbol, quienes amamos y sentimos este deporte sabemos bien lo que significa, y además lo hacemos de la mano de una excelente compañía, Daniel Tognetti, animador, conductor televisivo y radiofónico de importantes programas argentinos, desde Caiga quien caiga, pasando por Punto Doc, Riesgo País o Blog, hasta Duro de Domar. Y bueno, si queremos hacer una descripción de quién es Daniel, corta y concisa, se la voy a robar de su Twitter, hincha de Ferro, de Maradona y de Messi. Y decía agridulce y también triste, ¿no? Porque vamos a hablar de fútbol, pero también vamos a hablar de un momento triste para mucha gente, que es la marcha, la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Pues aquí estamos y de eso también queríamos hablar. De hecho, mi primera pregunta, Daniel, es precisamente, empezando por el final, ¿cómo habéis vivido ese funeral en Argentina, en un país donde, como decía, el fútbol se vive de una manera muy pasional? Bien, bien. Primero, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer tomar contacto con ustedes. Bueno, la noticia de la muerte de Diego fue una noticia, un tsunami emotivo en la Argentina. Diego es el hombre, era, es y será el hombre más querido de la Argentina, el hombre que más alegrías nos ha dado. Es un hombre muy amado, profundamente amado. Fue un momento muy, pero muy conmovedor, la noticia de la muerte de Diego. Luego se decidió, en una conversación que tomó el gobierno nacional con integrantes de su familia, con algunas integrantes de su familia, para ser más preciso, que el funeral se haga en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, en la sede de gobierno, y que dure apenas 8 horas. Yo, para que vos entiendas, cuando murió Eva Duarte de Perón, Evita, el Sí. funeral duró 3 días. Cuando murió Juan Domingo Perón, el funeral duró 3 días. Cuando murió Raúl Alfonsín, que también fue un presidente, eh, el funeral duró 2 días. Ante la muerte de Néstor Carlos Kirchner, también quien fuera expresidente, el funeral duró 2 días. Y en el caso de Maradona, que todo indicaba iba a superar a todo, a Evita, a Perón y demás, a pesar de la pandemia, se dispuso que el funeral dure apenas 8 horas. Había una enorme cantidad de personas, de gente, yo tuve la oportunidad de estar ahí, y bueno, sucedió lo que todo indicaba podía suceder, es que la impaciencia de la población, del pueblo, para despedir a Diego, y la imposibilidad de llegar porque se había clausurado la entrada para la Casa Rosada para despedir a Diego, y eso generó, además de la mala organización en términos de seguridad, una represión. Y se produjo un hecho, y es lo último que voy a decir sobre este tema, un hecho que, dicho sea de paso, es inédito en la historia argentina, que se tuvo que utilizar por primera vez gases lacrimógenos en el interior de la Casa de Gobierno. Ni siquiera en la crisis de finales del año 2001, que fue la crisis institucional, económica y social más profunda de la Argentina contemporánea, se llegó a un episodio de estas características, de tener que despejar el interior de la Casa de Gobierno con gases lacrimógenos. No me quiero detener mucho en este asunto. Es verdad que quienes lo seguimos por televisión aquí en España, en Europa, pues vimos tanto por un lado, ¿no?, la locura que ha desatado para las miles, millones de personas y quienes estaban ahí en Buenos Aires, independientemente del color futbolístico, ¿no?, porque ahí pues creo que les ha unido el sentimiento, ¿no?, del fútbol, más allá de ser de Boca, de River o del equipo que uno quiera. Pero es verdad que sí que llamaba la atención la represión de la policía. No sé si nos puedes dar un poquito más de información acerca de hecho o por qué sucedió eso. Bueno, primera cuestión que es importante determinar. El Estado Nacional, Alberto Fernández, pertenece a una fuerza política, y donde está asentado el Estado Nacional, que es la Federal, la Sociedad Autónoma de Buenos Aires, pertenece a otra fuerza política. Entonces ahí están las tensiones.
Eh, Ujú, hay una divergencia acerca de quién comenzó la represión. Según el Estado Nacional, quien comenzó la represión es la Fuerza de Seguridad que depende de Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, que el seguramente próximo candidato de la oposición a la presidencia de la Nación. O sea, ujú, ahí hay una discusión acerca de quién comenzó la represión. A como dé lugar, en mi modesto modo de ver las cosas, si me permitís, Dina, dar una opinión, el error central, y a partir del error central se sucede el resto de las cuestiones, es que el funeral, fue dispuesto que el funeral fuera muy corto, apenas 8 horas, para una demanda muy grande. Ese fue un error, a mi modo de ver, demasiado obvio, demasiado grosero. No se puede despedir al ídolo popular más importante de la historia argentina en apenas 8 horas. Eso fue una decisión eh, que no tenía ningún tipo de racionalidad. Eh, ujú. para mí, si hubiese estado la OTAN o los marines norteamericanos, también hubiese habido conflicto. Sí. Y bueno, ¿qué significa para los argentinos la figura, qué ha significado la figura de Diego Maradona, ¿no? Yo siempre digo últimamente que conviven las dos Maradonas, ¿no? Los dos Maradonas. Por una parte, el Maradona más, Diego, más inseguro, ¿no? Que incluso pues, gente que le conoce de cerca, como Fernando Signorini, su entrenador físico en Nápoli, pues decía que era un tipo que llegó a Nápoli con todas sus inseguridades, con pues, su recorrido personal, todos somos conscientes de lo que ha sido, ¿no? Y de lo que ha protagonizado, ¿no? Desde el machismo, pues hasta la droga como problema, ¿no? Que también refleja esa sociedad en la que vivimos, ¿no? Y por otro lado, pues dentro de la cancha, un ser admirable futbolísticamente hablando, incomparable, ¿no? De las grandes figuras de la historia del deporte y de la historia del fútbol. Pero a día de hoy, ahora que ya no está aquí Diego Maradona, ¿qué significa para el pueblo argentino? Bueno, como te decía, Maradona es el hombre más amado de la historia contemporánea argentina. Maradona es, además de lo que fue genial como futbolista, que para mí fue el mejor futbolista de la historia, en mi modo de ver las cosas, puedo argumentar en ese sentido, pero lo que ha logrado Maradona, al punto que ha llegado Maradona, no ha llegado nadie nunca jamás. Y me estoy refiriendo a su participación en el Mundial de 1986 en México. Lo que logra él, eh, poniendo solamente como un punto el gol de Maradona contra los ingleses, Mm, los dos goles, el que hace con su mano izquierda, como el otro gol que hace ese slalom maravilloso, nadie ha logrado eso nunca jamás. Y les recomiendo, además, te recomiendo a vos, Dina, que si pueden llegar a ver de vuelta el partido perfecto para mí, el partido perfecto del jugador de fútbol. ¿eh? La obra maestra mejor consumada del jugador de fútbol, que es el partido de la semifinal del Mundial 86, Argentina-Bélgica. Nadie, nunca, jamás en la historia ha logrado en una instancia así, una semifinal de un Mundial, jugar el partido que jugó Maradona. Yo les recomiendo que vean ese partido completo. Es una obra de arte que dura 90 minutos. Maradona como futbolista logró cosas, insisto, que no logró nadie nunca antes, ni no logró nadie después. Solamente fue Maradona. Su participación en el Mundial 86, lo que hizo en el Nápoles. En el Nápoles. El Nápoles es un equipo. Te quería también preguntar ese partido polémico, por llamarlo de alguna manera, que protagonizó la selección de Argentina con la selección italiana, justo ahí en Nápoli, ¿no? En un momento también un poco peculiar para Maradona, que estaba en el top para todos los italianos, para el Nápoli sobre todo, para el sur, lo que significó también pues, para los barrios del Nápoles su llegada, cómo la acogieron. Incluso hay una frase suya en la que dice, a mí me recibieron 85.000 personas italianas cuando llegué y cuando me fui de ahí me fui solo. Pero ya hablaremos también del final, de cómo salió de Nápoles, pero ese partido en concreto en el que gana Argentina a Italia, ¿qué me puedes contar de esa historia? Bueno, lo recuerdo
lo tengo muy presente. Yo tenía 20 años. Pensá que yo tengo 50 años. Yo viví el esplendor de Maradona, fui contemporáneo. Cuando salimos campeones del mundo, porque yo me siento que salí campeón del mundo, a pesar de que no jugué claramente, en el 86, en el 90, estás hablando del Mundial 90, Sí, mundial organizado en Italia y juega con Italia. Bueno, estábamos perdiendo 1-0. Después se viene el gol del empate, un centro del Vasco lo articochea y la peina Canigia y llega al empate y después vamos a los penales. penaltis. Después vamos a los penales y ahí Sergio Goicochea, el arquero, se transformó en el héroe nuestro, Goicochea. Y hay una instancia que lo distinga, Diego, que lo hace diferente, porque Diego era rebeldía pura dentro de la cancha, fuera de la cancha y hasta el último día de su vida, es que en el San Paolo, en Nápoles, donde estábamos jugando frente a Italia, hay un sector del público que mientras estaban cantando el himno nacional argentino, lo insulta el himno, silban en señal de rechazo. Y Maradona, que era un genio para absolutamente todo, Maradona se puso a conducir un programa de televisión en Argentina y era el mejor conductor de televisión en Argentina, contando anécdotas, el mejor contador de anécdotas de la Argentina. A lo que se dedicaba, era un genio. No sé si hay un video ahí dando vueltas, si querés, Dina, lo pueden buscar, que en un momento se pone a jugar con la selección argentina de vóley, en una entrada en calor y se pone a hacer un gesto de vóley y es perfecto lo que hace. Pero perfecto, es perfecto. Todo lo que hacía él, en definitiva, tenía una genialidad para cada una de las cosas. Y en ese partido en particular, está el video, lo pueden buscar, él sabe cuando llega la cámara, ¿no? La típica cámara de recorrido de presentación de los jugadores mientras cantan el himno, ¿no? Que están ahí, bueno, mirando y demás. Y cuando llega la cámara, y él se da cuenta porque mira el monitor, los insulta. Les dice, no sé si me permitís el insulto, citándolo a Diego. Bueno, Dale. le dice, hijos de puta, Ujú. porque le estaban silbando y estaban rechazando el himno nacional argentino. Eso fue previo al partido, previo al partido. Previo al partido, Maradona tenía... Y eso tuvo un costo para él, ¿eh? Eso tuvo un costo para él y él asumió el costo. Porque después de eso él vuelve a Italia, porque era jugador de fútbol italiano y la situación se le empieza a complicar. Sí, 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 sí. Sí, de hecho él pide irse, ¿no? Del Napoli, se lo pide a su presidente y ahí también hubo una especie de rifirrafe durante un tiempo en el que no le dejaron salir, pero también por todo lo que supuso en términos de éxito para el Napoli, ¿no? Un partido que cuando llega él están casi prácticamente descendiendo a segunda división, a la Serie B y de repente pues ganan 2 scudettos y bueno, está en el top, ¿no? Yo creo que ahí los italianos también supieron de alguna manera agradecerle todo lo que hizo en la cancha, ¿no? A Maradona. Dina, Yo es creo que también importante, vivió es por importante, parte de los italianos. disculpame que te interrumpa, lo que hizo Maradona en el Napoli, insisto, no lo hizo nadie antes ni nadie después. Nunca en Italia ni en ningún lugar de Europa hubo la hegemonía de un equipo que no era de los más importantes. Era importante en convocatoria, pero no era de los más importantes. Y fue una hegemonía. Ganó una Copa UEFA, ganó 2 Scudettos, llegó al vicecampeonato en otras oportunidades. Y estamos hablando de la Liga Italiana, que en ese momento la Liga Italiana era como una copa, como una Champions en sí mismo, Sí. porque estaba Platini, Boniek, Y Zico, la Juve, Sócrates, claro. la Juve, estaba el Milan de Arrigo Sacchi con Gullit, Van Basten, Baresi. Es impresionante lo que hizo Maradona con un equipo, el del Nápoles, Dina, que si lo repasás hoy, no era un equipo estelar, no era un equipo super, no era, voy a decirlo de esta manera para que lo entiendan todos en estos momentos allá, no era el Barcelona de Pep Guardiola, no eran los Beatles,
¿Se entiende? Era un Sí. equipo con limitaciones y Maradona. Estaba Alemão, estaba Careca, pero no era un equipo recontra superestelar. Cuando estamos acostumbrados a los equipos superestelares de ahora, tipo el Real Madrid o el Barcelona. Dina. De hecho, para quienes nos estén viendo, hay un documental de Asif Kapadia que retrata muy bien, sobre todo el paso de Maradona en el Napoli, ¿no? Desde el inicio hasta que se retiró. Y bueno, también quería mencionar un tema importante que creo, decía al principio, y no quiero dejarlo así de pasada, ¿no? Que él viene de una villa, ¿no? Viene desde abajo, ¿no? Por eso también su figura representa mucho para los de abajo, ¿no? Y con los de abajo me refiero también a los del sur, a todos esos pueblos del sur. Y él políticamente tuvo un fuerte compromiso, ¿no? Con el sur, tuvo un fuerte compromiso también social, de justicia social. De hecho, en un momento en el que el fútbol se empieza ya a vislumbrar en esa época como un negocio multimillonario, como bien comentabas, él decide ir al Napoli, no al Milán o a la Juve, que también podría haber triunfado mucho, más allá de su talento, pues toda la plantilla que había detrás, pero él va al Napoli también. Quería un poco que nos refugiases esa mirada de alguien que viene de la villa, ¿no? Ayer veía una pancarta de la Garganta Poderosa en Buenos Aires que ponía todas las villas en una persona, ¿no? Como el resumen. O las venas abiertas del fútbol, ¿no? Como un poco parafraseando a Galeano y las venas abiertas de América Latina. De hecho, el propio Galeano lo describe como el más humano de todos los dioses. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, primero, Diego tenía dos condiciones para mí que lo definían en términos políticos. Era clasista y antiimperialista, que son dos condiciones que podríamos decir que a la hora del análisis político, donde hay una hegemonía tan socialdemócrata o liberal progresista, es muy disruptivo mantener esas posiciones. Ser clasista y ser antiimperialista. Primera cuestión. Y eso, este es un detalle, Dina, que para mí es importante que lo tengamos en cuenta. Esto surge en la plenitud de su vida, ¿sí? En la plenitud de su vida. El primer viaje a Cuba lo hace en el año 1986, luego que gana el Mundial, viaja a Cuba. Y ahí comienza un romance, un vínculo muy fructífero que lo acompañó hasta el último día de sus vidas con Fidel Castro. Y a partir de ahí decide acompañar, con marchas y contramarchas, decide acompañar los diferentes procesos de América Latina. Decide acompañar el proceso de Hugo Chávez en Venezuela, decide acompañar el proceso de Evo Morales en Bolivia, los vínculos personales y afectivos con Lula en Brasil y el PT, y además lo que ocurrió con el kirchnerismo aquí en la Argentina. Primera cuestión elemental, Diego nunca se olvidó de sus orígenes, nunca se olvidó de dónde salió, nunca se olvidó de Villa Fiorito, que yo tuve la oportunidad de conocer la casa de Villa Fiorito en la localidad de Lomas de Zamora, una casa muy humilde, donde Maradona creció con muchas restricciones. Maradona tuvo una vida muy sacrificada y muy disciplinada para llegar a ser quien fue. La distancia que había entre Villa Fiorito y la Paternal, Villa Fiorito y la Paternal, una distancia muy larga, y fue muy sacrificado, como es muy sacrificada la carrera de los futbolistas, especialmente en sus inicios, donde es toda incertidumbre. Maradona no sabía que se iba a convertir finalmente en Maradona. Y quiero decirte algo con respecto a este tema. De lo que yo conozco de Diego, ¿sí? De los testimonios que yo conozco de Diego, tuve la oportunidad de estar con Diego y entrevistarlo en el año 2000 en La Habana, casualmente, y ver el vínculo que tenía con los cubanos. Con la única persona que yo vi y escuché
que Maradona se encuadraba quiere decir que se rendía, se ponía a las órdenes. De hecho, lo tenía tatuado. Él tenía tatuado a Fidel Castro y al Che Guevara. Es casualmente el comandante Fidel Castro. Ojalá en la actualidad del mundo del fútbol y del deporte estar comprometido, ¿no?, con la justicia social, con el antiimperialismo, no fuese un tema tabú ni mal visto, ¿no? Ahora, por desgracia, el fútbol se ha convertido en un negocio multimillonario en el que... Pero esto es importante, Dina. Sí. Cuando Maradona toma la decisión esa, insisto, Maradona toma el primer contacto con Fidel en un viaje a Cuba que hace con la familia en el año 1986, en la plenitud. Maradona opta en la plenitud. No es que en la etapa otoñal, retirado, decide, bueno, participar. No, esto es Sí, en su importante. no, el 86 es Hoy prácticamente... te escucho, perdón. No, que el 86 es prácticamente el auge, ¿no?, de la carrera de Maradona, con el Mundial y demás. Sí, sí, sí. Hoy lo comparás con los jugadores actuales están más bien mercantilizados, muy cooptados por el mundo del negocio y prácticamente no hay manifestaciones sobre cuestiones públicas de casi absolutamente nadie. Y si lo hacen por cuestiones bien particulares que tienen que ver con su país, pero no se manifiestan. Maradona, inclusive, llegó a motivar la creación de un sindicato de futbolistas a nivel mundial, ¿no? Hay una anécdota que quiero que recuerdes, Daniel, en el año 2008, un partido entre Bolivia y Argentina, pero un partido especial, ¿no? Un partido en el que en Argentina estaba Maradona, pero estabas tú también, estaba Diego Latorre, Esteban Pogani, Almeida, y del otro lado Bolivia estaba Evo Morales y sus ministros, ¿no? Y era una especie de reivindicación para que La Paz, que es donde se estaba jugando ese partido, fuese sede para acoger la clasificatoria, la eliminatoria del Mundial. ¿Qué recuerdas de ese partido? Bueno, primera cuestión, es un privilegio que me dio la vida, ¿no? Viajar con Diego, compartir varios días con él y jugar al fútbol con él y compartir las sobremesas y demás. Una experiencia que me voy a llevar de por vida. Primera cuestión. Yo no soy jugador de fútbol, así que, y la verdad que jugar en una cancha grande, en la altura, para una persona que no es un profesional, la verdad que en lo particular a mí me costó bastante. Fue una experiencia de mucha... Diego ahí fue muy solidario, porque la jugada de la FIFA era quitarle a Bolivia la posibilidad de que sea La Paz la sede de sus partidos de eliminatoria, y de ese modo quitarle la posibilidad, una posibilidad deportiva de poder acceder a Mundial para Bolivia. Y te voy a contar algo que nunca conté, que es muy interesante. Él estaba claramente a favor de que se juegue en La Paz, digamos. El partido era básicamente por eso. Pero en la charla técnica, me acuerdo, una frase de Diego, me acuerdo, que todo lo que decía Diego era escuchado, obviamente, ¿no? La frase, en la charla técnica, una frase previa fue, no nos hagamos los futbolistas que acá no se puede correr, digamos. Recordando que, más allá de que se podía jugar en La Paz, las dificultades para correr y demás existían. Y otro detalle que a mí me llamó la atención de esa experiencia, era un partido alegórico, festivo, conmemorativo, un partido absolutamente testimonial, ¿no? Como imaginás, ¿no? Una selección de Bolivia con Evo Morales, una selección de Argentina con Maradona. Bueno, Maradona lo jugó en serio. Maradona lo jugó en serio, lo quería ganar, le discutía al árbitro absolutamente todo. Jugó. De hecho, no, ganó Argentina ese partido. Sí, obviamente ganó Argentina. Sí, claramente. Y yo le di un pase a Maradona. Sí. Es a 2 metros, pero técnicamente es un pase a Maradona. Y después tuve la oportunidad también en La Habana, lo entrevisté en La Habana, una entrevista que le hice en el año 2000, luego de su internación
una larga, podemos decir la primera larga internación que tuvo Diego en el año 2000, y después va a recuperarse a La Habana, de ahí la gratitud que termina teniendo con el pueblo cubano. Y después también lo entrevisté en un programa radial que hicimos juntos, Maradona y Eve. Eve es Eve de Bonafini, que es la titular de Madres de Plaza de Mayo. Hablábamos del 86, ¿no? Fue el último mundial que ganó Argentina, ¿no? Y ahora mismo, pues me gustaría un poco saber qué sentimientos produce también el hecho de que se ha ido como la figura que representa esa victoria del Mundial del 86, en un momento en el que, pues, si me permites la opinión, creo que futbolísticamente hablando, la selección de Argentina a día de hoy, a pesar de tener los jugadores de grandísima calidad, Messi, por ejemplo, que por cierto llegó a hacer un gol parecido al que hizo Maradona en el Inglaterra-Argentina, lo hizo Messi con el Barcelona contra el Getafe, eso es. Yo no sé. Una cosa, ¿no? Te digo, yo soy del Madrid, pero objetivamente hablando fue un gol muy, muy bonito. Y sin embargo, no termina de... La selección no termina de arrancar como debería arrancar, ¿no? Con las figuras que tenéis. ¿Qué opinas del momento actual de la selección argentina? Voy a ser honesto, no estoy siguiendo muy de cerca a la selección argentina desde hace un tiempo, por varias razones, no me siento muy convocado casualmente. Yo soy fan de Messi, no entro en la antinomia Messi y Maradona, no entro entre otras cosas porque para mí lo quiero mucho a Messi, deseo profundamente que salgamos campeón de algo y que Messi levante una Copa América, una Copa del Mundo, se lo merece definitivamente, se lo merece él, y la verdad que me pondría muy feliz, hasta más por él que por nosotros, los aficionados al fútbol. Pero lo que transmitía Maradona, en la selección Maradona tenía algo, Maradona es algo fuera de clase. Para mí Maradona es el mejor jugador del planeta, el mejor jugador de la historia. Lo que logró Maradona no lo logró nadie, insisto, lo que hizo en el 86, lo que hizo en el Nápoles. Pensá que él dio muchas ventajas en su vida personal a partir de su conducta abusiva con las drogas. Él tiene una frase, porque en algún momento se instala la discusión, que para mí hay lugar para que se dé, por más que para mí Maradona es el mejor, decir el mejor del mundo era Maradona o Pelé. Y Maradona, que además tiene un extraordinario sentido del humor, tiene una frase, Dina, que es: si yo no me hubiese drogado, dice Maradona, Pelé ni segundo salía. Sí, sí. Maradona está fuera de registro. Y creo yo, humildemente, que Maradona tenía como una reserva anímica dentro de la cancha, y una voluntad y una vocación de enfrentarse a la adversidad que no tuvo ni tiene nadie en el fútbol contemporáneo, y menos en este fútbol que está mucho más mercantilizado, mucho más gobernado por el dinero, las multinacionales y las demandas de lo que era el fútbol en la época de Diego. O sea, no habrá ninguno como Diego. Y yo, para mí Messi es un astronauta, es un marciano, pero lo que generó Maradona, creo yo, humildemente, no va a ser superado por nadie. Por nadie. Insisto, el gol de Maradona contra los ingleses es una obra maestra de apenas 14 segundos, digamos. Es una genialidad total, ¿no? Y nadie nunca hizo eso antes, ni nadie nunca hizo eso después. Nos estamos quedando sin tiempo, sí que me gustaría que, como gran conocedor de su trayectoria futbolística, que me dijeses, pues, más allá de ese amplio, como decías, legado futbolístico que deja Maradona, un referente en la cancha, que en lo personal
lejos de ser un referente, es todo lo contrario. Sí que me gustaría que me dijeses algún partido que tú recuerdes o que haya marcado lo que es Maradona futbolísticamente hablando. El Mira, partido en la carrera de Maradona. mira, yo ya te dije que un partido que a mí me parece esencial es el partido Argentina-Bélgica de la semifinal del Mundial 86. Yo les recomiendo a los amantes del fútbol, a los que les gusta el fútbol, si quieren ver una obra de arte de 90 minutos, pueden ver eso. Van a ver el partido de fútbol del futbolista perfecto. En mi opinión, nunca vi nada igual, ni antes ni después. Después hay dos goles de Maradona, que son muy conocidos, pero que para mí son geométricamente imposibles. Geométricamente imposibles. Y quería compartirlo con ustedes. Uno es el gol del empate contra Italia en la primera ronda del Mundial 86. Él se eleva en el aire, queda suspendido en el aire. Yo creo que todavía debe estar flotando en el aire en este momento, porque queda suspendido, no sé cómo hace. Coloca su botín izquierdo de una manera. El arquero, la verdad que tapa bien el arco, tapa la bisectriz del arco, ¿no? Tapa bien el arco. El arquero sale perfecto, hace técnicamente lo que tiene que hacer. Y Maradona golpea la pelota con su botín izquierdo y la pelota pasa por un lugar que es geométricamente imposible. Este es el gol, yo lo llamo el gol imposible. Porque yo creo, cada vez que lo veo en una repetición, dice, bueno, esta vez no va a ser gol en la próxima repetición, porque no puede ser gol. Porque ¿dónde pasa la pelota? Además, si vos parás y detenés la imagen, en ese momento, cuando Maradona toma contacto con la pelota, decís, bueno, no puede pasar por ningún lado. Ningún lado. Bueno, pasa. Ese gol es geométricamente imposible. Y otro gol que es metafísico también, es el gol que le hace a la Juventus en un tiro libre indirecto dentro del área grande. No sé si lo vieron, pero ese gol le toca la pelota y hace la pelota no sé qué hace, es un dron, no es una pelota, es un dron que son dos goles, hizo N cantidad de goles, pero esos dos goles a mí siempre me llaman la atención por su imposibilidad, digamos. Porque el gol contra Maradona, contra los ingleses, es un gol de un marciano, que nadie lo pudo hacer antes ni después, pero bueno, ¿existe la posibilidad de eludir a 5 al arquero y hacer un gol? Y sí, existe la posibilidad. Pero los otros goles me parecen tremendos. Y después hay dos casi gol, que yo te recomiendo que los pongas, si los vas a encontrar seguramente. Uno es en la Copa América, si no me equivoco, del 87 o del 89, Copa América en Brasil creo que es, contra Uruguay, que le pega de la mitad de la cancha a Maradona y la pelota, porque ve al arquero adelantado, y la pelota toca en el travesaño, no entra. Y Maradona se fastidia porque no entra. Y otro, que no sé si sabías, Dina, como para cerrar, es una imagen hermosa, y estoy seguro que muchos televidentes lo van a descubrir ahora, es el gol contra Escocia en un amistoso en el año 79, que es el gol de Maradona contra los ingleses, pero que en vez de, cuando sale el arquero, enganchar para adentro y patear al arco, decide buscar el segundo palo. Y la pelota se termina siendo fuera. No sé si sabes referencia a qué hago. Sí, lo buscaremos y seguro que los que nos están viendo ya por curiosidad verán esos dos goles y los no goles de Maradona. Casi gol. Casi gol. Los dos casi gol que son extraordinarios. Y con eso nos despedimos. Te agradezco mucho, Daniel, el tiempo. Es un placer tenerte aquí en la última hora y con eso despedimos la noche. Muchas gracias a quienes nos estáis siguiendo desde nuestras redes de la última hora y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Dina. A disposición tuya. Hasta la próxima. Un nuevo negocio que parece Sudamérica y muy especialmente